Santo, te adoramos y te bendecimos. Nos hemos reunido en este mediodía, Señor, para presentarnos por los méritos y la gracia del Mashiach y decirte, Señor, que te amamos y queremos agradarte en todas las cosas. Reconocer que tú eres el dueño de todas las cosas, eres el Rey soberano. Somos tus siervos, nos has hecho tus mayordomos, administradores de tus bienes, porque nos has dado vida y nos has permitido, Señor, también, Padre, conocerte y responder a un llamado tuyo. Todos aquí en la iglesia queremos, Señor Dios, agradarte. Ayúdanos a hacerlo así, Señor. Nos rendimos a tus pies, confiamos en tu dirección y que darás a nosotros la sabiduría necesaria, Señor, para todas las cosas y para poder hacer esto también, por la gracia y los méritos de Jesús de Nazaret, el Mesías. Amén. Bueno, hoy es el último mensaje, hermanos, de los 3 mensajes que le quiero compartir sobre la mayordomía. Amén. Empezamos hace 3 semanas con un objetivo y con una intención de animarlos a todos ustedes, de enseñar los principios bíblicos con respecto a la mayordomía y de reconocer, hermanos, que hay un propósito para cada uno de nosotros y la oportunidad de trascender más allá de esta vida, tomando, ¿verdad?, todos los recursos, el tiempo, la familia y el llamado de Dios que Él nos ha entregado para el propósito de Dios, para poder, hermanos, servirle a Él. Entonces hemos meditado en las parábolas que Jesús nos ha enseñado, que están en su palabra. Hemos visto algunos principios, hemos visto algunas claves necesarias para ser buenos mayordomos. Hemos visto las instrucciones importantes que nos pueden servir de manera particular a nosotros en un tiempo en que se hace muy notorio que vivimos una cultura que no nos está ayudando en este país, una cultura que nos está perjudicando y que nos está haciendo más deudores y nos está dirigiendo más a la dependencia, a la pobreza, a la falta de iniciativa, de creatividad, la corrupción, etcétera, 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 todo de lo que usted sabe que desafortunadamente la cultura de este país ha establecido en este mismo país, porque cultura está vinculada con culto y México, ¿a qué le rinde culto? ¿Verdad? ¿De dónde se desprende su cultura? ¿Me explico, hermanos? Entonces, por eso es que necesitamos desaprender y reaprender la cultura del reino, la cultura de Dios, la cultura bíblica, donde están los principios, donde nosotros sabemos que podemos prosperar en medio de la crisis. Y esto, ¿verdad?, no de nosotros, sino de parte de Dios, lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Entonces hemos dicho 3 cosas. Número 1, claves necesarias: fidelidad, responsabilidad, reconocimiento. Hemos hablado acerca de instrucciones, sabiduría, prudencia, diligencia, amén, de cómo poder salir adelante. Y, hermanos, hoy quiero hablarles acerca de los retos. Y los retos que la sociedad mexicana tiene son muy grandes, pero los retos que nosotros tenemos también como cristianos también son muy grandes. Y sabemos y podemos hacerle frente a todas las circunstancias, hermanos, y podemos hacerle frente a todas las situaciones, porque si hay personas que no temen a Dios y no conocen a Dios y tienen riquezas y prosperan y salen adelante, ¿cuánto más nosotros que tenemos a Jesús? ¿Cuánto más nosotros que tenemos al Señor y que tenemos su bendita palabra? Digan amén, por favor, hermanos. Amén. Así que llevamos una ventaja, tenemos una bendición, tenemos una instrucción, una palabra de parte de Dios para nosotros poder levantarnos y sobreponernos a todas las circunstancias y a todos los desafíos que nos enfrenta hoy la vida. Yo te quiero invitar que vayas conmigo a Génesis 39, porque aquí vas a encontrar a un hombre, ¿verdad?, que tenía estas cualidades y que tenía esta bendición de parte de Dios, que todo lo que tocaba prosperaba. En Génesis 39, desde el versículo 3 podemos leer acerca de José, desde el verso 2, 39:2. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, digan todos próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, digan Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Ahora digan en su mano.
Amén. Verso 4, hacía yo José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces aquí vemos, hermanos, una posición de un hombre, ¿verdad? De los patriarcas en la escritura, en cual, ¿verdad? Asume esa posición de administración y el cual es capaz, ¿verdad? De hacer prosperar y de saber administrar, y hay mucho entendimiento y hay un gran ejemplo ahí para todos nosotros. Dígale a su hermano que esté junto a usted que así te suceda también a ti. Perfecto. Amén. Entonces, ahora le quiero invitar para que vaya en Primera de Timoteo capítulo 6. Primera de Timoteo 6, verso 6. Porque bueno, la intención es hoy plantearle a usted tres retos de la mayordomía ahora. Pero primero vamos a leer Primera Timoteo capítulo 6, verso 6 al verso 8. Dice la escritura: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Es una magnífica y una excelente instrucción, hermanos, para el tiempo que vivimos. Podemos estar contentos, no necesariamente conformes. Podemos ejercitarnos en la piedad, en la caridad, en la generosidad. Debemos de encontrar los propósitos de Dios para nuestra vida. ¿Por qué Dios nos quiere prosperar? ¿Por qué Dios nos quiere enriquecer? ¿Por qué Dios quiere que nos vaya bien? ¿Cuál es su propósito? ¿Y qué debemos evitar? Avaricia, codicia, etcétera, etcétera. Pero entonces, hermanos, Jesús relató la parábola del mayordomo infiel, que, ¿verdad?, manejando los recursos de su amo, hizo arreglos en las cuentas, ¿verdad? O sea, fue muy astuto, ¿verdad? Y arregló estas cuentas. Cuando su amo se da cuenta de lo que él hace, lo alaba. Dice: y alabó su amo al mayordomo malo. Lo que hizo estuvo mal, pero lo que le causó admiración fue la astucia que él tuvo para emplear los bienes a fin de establecer buenas relaciones, y él fuese recibido por aquellos deudores cuando ya no fuera el servidor. ¿Me expliqué? Sí, ¿verdad? Jesús después de esto dice: hacer tesoros, hacer riquezas, ¿cómo dice? No, pero el versículo dice, ¿verdad? Con las riquezas injustas. Bueno, y si vamos ahí, a ver, cierto. Estamos en Lucas, por favor ayúdenme, Lucas. En Lucas 12, Jesús habló del rico insensato, ¿ok? Después, en el verso 32 habló del tesoro en el cielo. Hagan tesoros en los cielos. O sea, la piedad, la caridad, la generosidad, con un propósito, ¿no? Llevando un propósito, aún para la gloria de Dios. Bueno, 14, Lucas 14, aquí encontramos. No, en Lucas 16. Ya estoy allí, hermanos, ya estoy aquí. Dice el verso, Lucas 16, verso 10: el que fue fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Perdón, hermanos, sígame por favor, el verso 9. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban, amén, en las moradas eternas. Nuestra vida puede cambiar la vida de muchos.
nuestra tarea, nuestro servicio, nuestra mayordomía puede impactar la vida de muchos para la eternidad. Amén. Nuestra vida, nosotros hemos recibido un llamado de Dios y vamos a contextualizar, porque como hemos dicho, ¿qué caso tendría que Jesús le hable a Pedro, le hable a Juan, le hable a sus discípulos solo sobre principios financieros, o trate de decirles cómo cuidar su dinero y cosas así, si ellos no iban a ser empresarios? Aunque los principios funcionan definitivamente, pero el enfoque para discipular a Jesús a ellos era: les voy a encargar el ministerio, ¿no? Les voy a encargar el ministerio. Su mayordomía tiene que ver con el ministerio, su trabajo tiene que ver, su principal labor tiene que ver con servir a Dios. ¿Verdad que sí? Es esto. Muchas veces nos hemos enfocado en todo lo bueno que la palabra de Dios nos puede dar, en cómo prosperar, pero nuestra prosperidad se vuelve vanidad si Dios no es primero, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios dice: raíz de todos los males. El dinero ni es bueno ni es malo, el dinero es necesario, el dinero sirve, ¿verdad? El dinero es útil, ¿de acuerdo? El dinero no se ama, el dinero se usa. La gente se ama, no se usa. Entonces, hermanos, debe de haber claridad en nuestro corazón, debe de haber entendimiento en nuestra mente y debe de haber objetivo. Señor, prospera a tu pueblo. Señor, enriquece a tus hijos. Que nos vaya bien, que les vaya bien, que Dios los saque adelante en toda situación. Pero no olvide el llamado de Dios. No olvide el ministerio. Por eso hablamos de la mayordomía, que todos juntos podemos hacer algo para la gloria de Dios. ¿Dicen amén? Amén. ¿Pueden darle a Dios un aplauso por esto entonces? Bien. Hermanos, tres cosas que decir, o tres retos que pensar. Número uno, que nada se pierda. Número dos, hay que superar el temor. Y en tercer lugar, hay que alcanzar la excelencia. Son retos que nosotros, hermanos, como cualquier persona, pero nosotros como cristianos debemos de tener siempre presente, debemos de tener siempre en mente, ¿verdad?, hacia dónde nos dirigimos. Y para poder explicar esto, vamos a ver ahora el Evangelio de Juan. Juan capítulo 6. Tú vas a ver que Jesús les dijo a sus discípulos con la multitud, cuando el Señor hizo el milagro de la alimentación de los 5,000. Entonces, yo sé que tú conoces la historia, por eso es que me gustaría dirigirnos inmediatamente a la porción donde dice el Señor, verso 12, verso 11. Tomó Jesús aquellos panes y, habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos. ¿Alguien me puede decir cuántos panes? 5, 1, 2, a ver quién da más. 5, verso 9, 5 panes y ¿cuántos peces? 2 peces, ok, 5 panes y 2 peces. Mire el verso 11, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces cuanto querían. Ya dijimos, hermanos, que el milagro de la multiplicación no sucede en las manos de Jesús, el milagro de la multiplicación sucede en las manos de los discípulos, ¿verdad? Jesús dice: repártanle ustedes. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues ustedes repártanlo. Y mientras ellos repartían, se multiplicaba. Es un milagro maravilloso. Dios tiene el poder, Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Es algo sobrenatural que sucede, y Dios hace los milagros y da los milagros. Son señales para confirmar, ¿verdad?, que Él está con nosotros y no nos va a abandonar. ¿Dicen amén? Verso 12, y cuando se hubieron saciado, Jesús dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que nada se pierda. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? ¿Cuáles son las palabras de Jesús ante un milagro impresionante que no solo ha saciado a una multitud mayor a 5,000, sino que todavía ha sobrado y han recogido 12 cestas? O sea, ¿qué nos enseña Dios con respecto a esto? Veamos claramente el ejemplo. Él proveyó a toda necesidad y sobreabundó.
Y aquí hay un trayecto en el que cada uno de nosotros puede caminar de la carencia a la sobreabundancia, según la medida de nuestra fe, según la medida de nuestro corazón y según la medida de nuestra obediencia. Algunos que están en escasez necesitan ser suplida su necesidad. Algunos en necesidad necesitan bienestar o prosperidad, y algunos de prosperidad necesitan llegar al nivel de la abundancia o sobreabundancia. Amén. Pero está demostrado claramente que Dios no tiene límites y que Él está dispuesto a proveer y suplir. No les dio la ración exacta, les dio más de lo que necesitaban. Diga conmigo, más de lo que necesitaban. Llegaron a ese punto, pero el Señor no dijo, ya hice este milagro, vámonos, mañana hago otro milagro. Si ustedes tienen hambre y asunto arreglado, y todo lo demás hay que se eche a perder, hay que se quede, no pasa nada, yo tengo todo el poder para hacer los milagros, etcétera. ¿Verdad que sí, hermanos? Así, pero la instrucción de Jesús es el pensamiento de un buen mayordomo, y debe ser lo que debe estar en nuestra mente, de todos los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Si Dios, hermanos, nos ha provisto bienes materiales, si Dios nos ha provisto de casa, si Dios nos ha provisto de vestido, abrigo, calzado, un techo, si Dios nos ha dado bienes, un trabajo, entonces, hermanos, siempre en la mente nuestra debe de estar que nada se pierda. Que nada se pierda, porque si ni el Padre mismo, creador de todo y dueño verdadero de todo, está diciendo, pues no importa, aunque se eche a perder un poco. No, sino Él está diciendo que nada se pierda. Y no es la única frase que se dice que nada se pierda, sino también la frase en Juan 3, 16 y 17 dice que nadie se pierda. Si tú eres dueño de una empresa, tú eres dueño de un negocio, o eres padre de familia, o tienes algo en tus manos, tú debes de valorar lo que tienes en tus manos. Tú eres responsable de lo que tienes en tus manos, porque en tus manos pueden suceder milagros, ¿sí? Tú eres el administrador. Dios no va a venir del cielo aquí a manejar la situación. Él puede hacer un milagro y sacarte adelante, pero en tus manos debe de estar el pensamiento, ¿verdad? Un buen empresario siempre va a pensar, aunque tenga una caja de 1000 tornillos, no voy a dejar ni siquiera que uno se pierda, ¿verdad? Un buen administrador, hermanos, voy a mencionarlo de esta forma, no decirlo, aunque es algo tan general. Pero bueno, el pueblo judío se ha destacado mucho tiempo, en muchas ocasiones, por ser gente próspera. Y es gente próspera porque tiene los principios, vive otra cultura, tiene otros conceptos. Pero muchos de ellos se han dedicado a administración de empresas o a ser joyeros, relojeros, etcétera. Trabajos muy refinados y aún trabajos de administración. Y aún, hermanos, en las cuentas, sin exagerar, ¿verdad? Pero todo asunto cuadra hasta un centavo. Hasta un centavo para un mexicano decía, ya la hice, ya salí, no sé. Pero para quien está encargado, que tiene otra mentalidad, dice, ni un centavo me puede fallar. Que nada se pierda. Si tú y yo recibimos y heredamos esta idea de que echando a perder se aprende, pues tenemos que desaprender y tenemos que volver a empezar. Y tenemos que fijarnos este reto, ¿sí? Ese objetivo. Diga conmigo, que nada se pierda. Dígale a su hermano que está junto, nada se pierda. Vamos a procurarlo. Porque Dios, el Padre, porque Jesús les dijo a sus discípulos, o sea, no vamos a dejar aquí todo esto, o sea, administrelo, ustedes llévenlo, más adelante van a tener otra vez hambre y ya está el milagro hecho. Entonces ese, hermanos, debe ser algo que quede enclavado en nuestra mente, que nada se pierda. Dios quiere que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. El recurso más valioso de una empresa es su gente. Lo más valioso dentro de una familia son la familia, los hijos, ¿verdad? Quienes forman esa familia. El recurso más valioso en este mundo son las personas. Amén. Entonces, que Dios nos dé sabiduría para poder entablar buenas relaciones con las personas, y para que con las riquezas injustas, pues que nada es de nosotros, todo es de Dios y todo va a regresar a Dios, podamos, hermanos, ganar a mucha gente que necesita conocer el mensaje del Evangelio.
que podamos ganar a mucha gente con la influencia que tengamos para poder comunicarles lo que Jesús hizo por ellos, porque a lo mejor no lo saben o no se han dado cuenta. Pero una cosa te vuelvo a repetir, hermano: en la presencia de Dios nosotros tenemos que rendir cuentas. ¿Y qué cuenta vamos a rendir? Si Él nos comisionó a predicar el evangelio, si Él te alcanzó, te tocó, te transformó, sentiste su poder, Él te llamó, sabes que hay algo de Dios en ti, o mucho de Dios, es porque Él te escogió y tiene un propósito. No puedes dejar el propósito de lado y tú vivir tu vida independiente al Señor. Hello. Necesitamos, hermanos, vivir en el propósito de Dios. Necesitamos caminar en el propósito de Dios. Te digo una vez más, hermano, debemos nosotros ya de estar convencidos que nuestros medios no son los mejores. Debemos nosotros ya de estar convencidos que nuestros métodos no son los mejores, que es su palabra, que es su verdad la que es mejor que todo, porque más altos son sus pensamientos que los nuestros. Denle al Señor un aplauso de alabanza, hermanos. Amén, amén. Mateo 25, por favor. Leemos 2 citas más y completamos el mensaje ya. Mateo 25, verso 20. Miren que dice: y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Dice el verso siguiente: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Con este versículo, hermanos, yo les quiero, ¿verdad?, motivar a ustedes y hablarles acerca de este reto que todos debemos de trazarnos, de alcanzar excelencia. Diga conmigo: alcanzar excelencia. Para nosotros como cristianos, alcanzar excelencia significa: haz todo para el Señor. Haz todo como para el Señor. Haz todo como si fuese para Él, como si realmente Él fuese el que se fuese a colocar la camisa, el pantalón, o sentarse a la mesa de tu casa, a almorzar, ¿verdad? O fuera al que tú fueres a entregarle los papeles o el trabajo. Todo hazlo como para el Señor, porque en todo lo que tú haces glorificas a Dios. Tu vida misma, no solo tus himnos, tus cantos, tu alabanza, es para gloria de tú eres un mensaje de Dios. Tu vida es un mensaje de Dios para otros. Con tu trabajo glorificas a Dios. Con tu vida glorificas a Dios. Donde quiera que tú estás, no solo dentro de la iglesia. Entonces, en esta parábola, hermanos, vemos que hubo tres hombres encargados con diferentes cantidad de talentos. Este es al mayor que le dio. ¿Cuánto le dio? 5 le dio. A diferencia de otro que le dio 2 y luego le dio a 1. O sea, este le dio más, ¿de acuerdo? Le dio más, y a pesar de que le dio más, le dijo: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Estos talentos se los entregó conforme a su capacidad. Hay personas que tienen más capacidades que otras, pero hermanos, es imposible decir que tú no tienes un talento, que tú no tienes un don, que tú no tienes una habilidad. Lo que debe de suceder en ti es que descubras cuál es tu talento, cuál es tu habilidad, cuál es tu don, para qué eres bueno. Esto facilita en todas las cosas. Nos ayudas con horas de orientación vocacional y nos ayudas con cuestionarios y buscar tanto sobre a qué te quieres dedicar o qué quieres hacer en la vida, ¿no? Y hermanos, yo pienso que nunca es tarde para volver a empezar, como dijimos, ¿verdad? Muchas veces pensamos que somos buenos para una sola cosa, pero estamos vivos y tenemos que darnos la oportunidad, hermanos, de saber si somos talentosos en algo más. Si usted no hace un intento diferente por descubrirlo, no va a saber. A veces la vida se torna monótona, la vida se torna aburrida, y nosotros nos encasillamos a nosotros mismos solamente que somos buenos para algo únicamente. Pero tenemos que aprender a disfrutar de la vida.
Amén que sí. Tenemos que aprender a disfrutar de la vida, y tenemos que aprender, hermanos, a desafiarnos a nosotros mismos, porque tú eres el adversario más difícil en tu vida, eres tú. Y hay un llamado de Dios para superarse. Yo les pregunto, y no levanten su mano, pero yo les pregunto, ¿cuántos están aquí quieren superarse en la vida? No me diga, pastor, pues yo ya no estudio. No es cuestión de estudio, ¿verdad? Ya soy abuelo, ya soy padre de familia. No es esa cuestión, es superarte a ti mismo, el querer ser mejor, el querer trascender, el querer llegar más lejos. Tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr, lo puedes conseguir. Tú te pones los límites, hermano, ¿sí? Así que si tú emprendes, no te detengas. Todo lo que empieces, complétalo. Todo lo que inicies, termínalo. Hazlo un hábito de tu vida y vas a ser excelente, hermano. Y eso es bueno, es necesario. Voy a terminar con otra lectura bíblica. Mateo 25, verso 25, por favor. Mateo 25, verso 25. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Dice, vamos al verso anterior, 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Vemos, ¿verdad? Un caso diferente de alguien que se limitó a sí mismo, de alguien que le dio lugar al temor, que le dio lugar al miedo, y que a causa de esto realmente no hubo ni un avance, no hubo un logro. Entonces el reto, hermano, para el día de hoy, para completar el mensaje del día de hoy, es, ¿verdad?, vencer el miedo. Necesitamos superar el miedo. Necesitamos arriesgarnos. Necesitamos atrevernos. Vivimos en un tiempo, hermanos, en que la crisis económica y el mundo entero lo único que está haciendo está cambiando las riquezas de las manos de uno a las manos de otro. Las oportunidades están cambiando. Y es un mundo cambiante, y mientras más pronto asimiles la idea de que lo único que es constante en la vida es el cambio, más pronto te vas a poder adaptar y más pronto vas a poder reaccionar a los desafíos que se presentan. Porque los tiempos no son como antes. Podrías estar 10 o 20 años en el mismo asunto y la cosa no cambiaba, pero hoy todo es diferente. Y hermanos, los que salen adelante son los que tienen la capacidad de adaptarse a los cambios, ¿sí? Y no dejarse intimidar, y no dejarse, hermanos, limitarse a sí mismo y decir, bueno, es que yo no sé cómo se maneja un teléfono. Pues aprenda a manejar un teléfono. ¿Cómo se maneja una computadora? Sí puede aprender. La edad no es limitación, el conocimiento no es limitación, la escuela no es limitación. Puede hacerlo, y a lo mejor lo necesita hacer. Si no maneja un auto, aprenda a manejar un auto. Oye, son herramientas que se necesita. No nos podemos, hermanos, intimidar y no hacer nada. Y ahora más que prevalece un clima de violencia y que prevalece esto, hermanos, nosotros tenemos que andar confiados como leones porque confiamos en el Señor. Amén. ¿Okay? Tenemos que seguir adelante, tenemos que superar el temor, sobreponernos al temor. Dios está con nosotros. Amén. Dios está de nuestro lado, Dios está de nuestra parte. Entonces, hermanos, si somos capaces de adoptarnos al cambio y dar un paso adelante, vamos a salir adelante. No dejemos que nos intimiden las situaciones, hermano. Este hombre tuvo miedo y no pudo hacer nada. Y si tú al accionar, si específicamente, no me refiero, ¿verdad?, a qué va a pasar con tu dinero, qué va a pasar, ¿verdad?, en tu comunidad. Me quiero referir, hermano, a que si en tu boca está el evangelio. Yo me refiero a que si en tu boca hay una alabanza, que si en tus manos hay un talento para servir a Dios, algo que puedes hacer para el Señor. A esto me quiero referir. Dios ha dado llamado, Dios ha puesto propósito y en ti hay algo
Cuando menos algo, una cosa que tú debes de llevarla a la acción, que tú puedes ponerla por obra. No te limites, ¿verdad? No pienses que a lo mejor tú no eres predicador o no eres salmista, o hay algo que no puedas hacer como orar o pasar al frente o hablarle a alguien afuera. Tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer, hermano. Tú puedes mirar a los siervos de Dios grandes. Antes no fueron así. Tuvieron que arriesgarse. Tuvieron que sobreponerse a su temor, a la vergüenza, a lo mejor a muchas cosas, pero lo consiguieron. Y conforme más lo hicieron, más lo confirmaron y más se dieron cuenta de que Dios quería usar sus vidas. Así que no se ponga barreras usted mismo, no se ponga límites, hermano. Usted puede hacerlo. Aquí lo único que tenemos que hacer es predicar el evangelio. Amén. Necesitamos hacer discípulos. Necesitamos traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Necesitamos ser la boca de Dios para el mundo. Y que se levante la iglesia del Señor. Amén, amén. Pónganse de pie entonces. Denle al Señor un aplauso de alabanza. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermanos, a sobreponernos, a tomar los retos hoy. Necesitamos tomar los retos, no intimidarnos. Necesitamos una generación de valientes, hermanos, hombres y mujeres, que asuman retos. Estos son los retos. No te des por vencido, no te des por vencida. Lucha. Cuando ya no tengas fuerzas, sigue luchando. Eso dice la palabra de Dios. Saca fuerzas de donde ya no las hay. No te rindas. No te rindas. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Yo te pregunto, ¿quieres asumir estos retos hoy? Solo necesitas crear un compromiso de corazón y retener la palabra en tu mente. Que nada se pierda. Que nadie se pierda. No dejarte llevar por el temor, porque hemos recibido un espíritu de amor y de poder y de dominio propio. Y el amor echa fuera el temor. Tenemos que asumir riesgos, aceptar cambios. Necesitamos tomar decisiones, pensar con sabiduría. Necesitamos ser diligentes. Diligencia todos los días, constante, todos los días. Imagina tus hijos que ellos no fueran constantes en su escuela. Una semana van, otra semana no van, 2 meses no van. Tú sabes que eso no puede funcionar. En la vida espiritual es lo mismo también. Con las cosas de Dios es igual. Solo necesitas diariamente invertir tiempo. Solo necesitas un poquito más, hasta que todo lo hagas maravillosamente bien para el Señor, hasta que llegues a ese gusto, esa satisfacción, esa alegría, ese sacrificio para con Dios. Retos, hoy tenemos muchos retos que afrontar. Bendito sea tu nombre, querido Dios y Padre maravilloso.